un par de cosas. A ver, primero, con pera, ¿verdad? Ahí que alguien porfa se encargue de leer el chat, soy Piti, recuerden eso. Ya, a ver, ya el control de álgebra, ¿cómo les fue? ¿Cómo sintieron que les fue? ¿En álgebra? ¿Alguien responde bien? Yo lo vi, estaba denso igual el control, como que a primera vista igual estaba como choqueante. Yo creo que al empezar a hacerlo ya podía ser un poco más que abarcable, más que bien digerible el control, pero igual en sí estaba un poco choqueante, más con el problema que pasó con la definición de divisibilidad. Bueno, cosas que pasan, en realidad, pero fue como bastante random el que no hayan querido cambiarlo en medio de la prueba y no hayan asumido el error, pero bueno, es parte de. Espero que le haya ido bien ese control, si no recuerden que igual les va a tomar como creo que la mejor nota del control. ¿Sí? Respondan, cabros, es raro hablar solo. Ya. Y además de eso, ¿qué más le iba a mencionar yo? Bueno, se ve una semana de vacaciones en realidad. Luego de a la vuelta vamos a seguir con la estructura algebraica como un poco más denso, más bien como eh, la parte más de grupo, más de un poco de definiciones, y una parte bastante bonita en realidad del curso, que es un poco teórica, pero bastante bonita. Eh, Dicha parte es lo que viene antes de complejos, entonces como que ya estamos en la recta final del curso, y es raro como que estemos en la recta final, como que, no sé, yo igual no siento que han pasado como 11 semanas todavía. Bueno, para mí 11, para ustedes bien. Eh, y como que en todas partes necesitamos cerrar notas ahí hay como pocas notas en realidad. Lo que necesito es de ustedes que alguien me puede mandar un mensaje después, como diciéndome la fecha del control 3. Porque durante la semana de vacaciones yo voy a organizar los TPA para ver cuántos voy a poder hacer antes de la prueba, y lo ideal es que sea como uno o dos antes del control. Todo eso está sujeto igual a mi tiempo y a que igual te chapaban pruebas, pero ahí como que mientras se pueda, lo ideal va a ser intentar hacerlo. Si de todo modo ya están hechos, sería como solamente hacérselo a ustedes y la parte del feedback, que es como revisar todo bla. ¿Ya? ¿Les parece? Sí. Ya. Eso quería decirles del TPA, que voy a ver al final cuántos se van a poder lograr hacer en realidad. Mi plan era 5, pero creo que 5 está un poco alejado de la realidad, entonces yo creo que lo voy a aterrizar como a 3 en total, o 4 en total, es decir, uno más o dos más antes del control 3, asumiendo que van a tener la posibilidad de extensión, que aún no se sabe. ¿Qué fue lo último que vieron con la profe en clases? Vimos propiedades de estructura algebraica. Ya, propiedades de estructura algebraica, que también terminaron de ver conjunto infinito, ¿no? Eso fue hace, si no me equivoco, la clase del lunes. Ya, perfecto. Sí, por lo que vi en el video, el último que me pasó la profe fue que habían terminado como de ver infinito y empezaron a ver estructura algebraica. Hay que terminar esas dos cositas en realidad, porque las dejamos como un poco al debe con la materia de la semana pasada. Pero nada mal en realidad, no estamos atrasados en nada, solamente vamos al ritmo de todo. Lo malo es que nos tocan las clases los viernes. Eso, voy a comenzar a hacer el resumen, yo creo, de la materia, para que vayamos entrando en terreno, y luego de eso vamos a hacer los problemas, ¿ok? Denme un segundito, déjenme ordenar donde tengo el resumen. Acá está. Ya. Ya, voy a compartir pantalla y vamos con el resumen. Pantalla 2. Acá está. Se está viendo un curso, ¿cierto? Y ahora se debe ver el auxiliar, ¿no? ¿Sí? ¿Ahí se ve el auxiliar? Sí. Ya, el del infinito y más allá. A ver, el infinito es parte, la frase es porque vamos a ver conjuntos infinitos en realidad, que son conjuntos un poco más interesantes que los conjuntos finitos, pero también ocurren cosas un poco más extrañas y como no tan intuitivas, entonces por esa parte también no es tan bonito, pero es bueno de trabajar. El problema de esto, ¿cómo se trabaja? Con todo lo anterior, y que es todo lo anterior en realidad lo que vimos fuerte fueron funciones, biyectividad, inyectividad, preimagen, imagen de funciones. Entonces esa parte vamos a tener que ocuparla bastante, ahora bastante.
bastante. Entonces, eso hay que tenerlo como un poco reforzado. Vamos a intentar recordar lo mayor cantidad posible, o cuando yo diga cierta propiedad o cosas así, la voy a referenciar con el apunte, si es que me acuerdo la página exactamente, si no, ahí lo podemos buscar y podemos ver bien qué onda. ¿Ya? Vamos con el resumen. A ver, vamos por acá, creo que ahí se ve bien. Sí. Ya, el resumen general, primero, producto numerable finito. Antes que eso, aterricemos a otra cosa. Aterricemos a lo que son los infinitos. Vamos a tener conjuntos finitos, que son a priori los que yo puedo contabilizar. Así como, por ejemplo, un conjunto de 5 números, un conjunto de 1524 números, un conjunto de 1312 números, cosas así. Y esos conjuntos son conjuntos finitos porque yo voy a tener limitada la cantidad de elementos que yo puedo tener. Después de los conjuntos finitos, como que ya vamos a otra categoría, que va a ser un poquito más grande, que van a ser en realidad los conjuntos no finitos. Y en los no finitos tenemos dos categorías. Esas dos categorías van a ser los conjuntos numerables y los conjuntos no numerables. Bueno, en su defecto, el conjunto infinito, comillas, más pequeño que existe, van a ser los naturales. Eso lo deben saber y la forma de probarlo en realidad está en el apunte, pero es por contradicción. Asumen que hay un límite en los naturales y encuentran uno más grande, entonces como que contradicción al tiro. Eso va a pasar con los conjuntos infinitos. El conjunto infinito más pequeño siempre va a ser los naturales. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de conjuntos infinitos, al menos voy a tener la cardinalidad en naturales. ¿Todos entienden bien esa idea, cierto? ¿Sí? ¿Se entiende bien esa idea? Sí. Ya. Y luego de eso, de pasar de los conjuntos numerables, vamos a empezar a avanzar un poquito ahí. Y ahí en realidad del conjunto numerable tenemos algunos conjuntos que ya conocemos, como los naturales, lo que son los enteros, el producto cruz, el finito entre conjuntos numerables, cosas así. Esas propiedades las sabemos por el apunte porque las demostramos en clase. Las últimas propiedades ya están como en la parte final de lo que se está viendo en la unidad 10, claro. Pero más allá de eso no vamos a ocupar. Luego, ¿qué pasa cuando vamos a conjuntos infinitos? Ya, ahí es un poco extraño en realidad, porque, bueno, de partida yo voy a tener conjuntos numerables, que va a ser la cardinalidad del Pato, naturales. si estáis moviendo la pantalla no se ve. No, no, estoy hablando nomás. Ah, ya. Ok. Solo estoy hablando ahora. Ya. Eh, entonces, cuando tengamos los conjuntos naturales, en realidad, vamos a tener como que ya, ese va a ser el conjunto infinito más pequeño. Pero ¿qué pasa con los demás infinitos en realidad? Y ahí como que salto al tiro a lo que sería la cardinalidad de R, de los reales en este caso, o hay algo entre medio. Y ahí esas cositas son las que yo tengo que tener como un poco en cuenta, que no hay ninguna cardinalidad entre medio de los naturales y entre medio de R. Es decir, como que yo tengo la cardinalidad naturales, es decir, numerable, o la cardinalidad de R, directamente, pero no tengo nada entre medio. Y eso, bueno, es como por una parte un poco más adentro de la matemática que lo define, que hipótesis del continuo, pero no es algo que nosotros vamos a estudiar. Nosotros nos tenemos que quedar con los conjuntos finitos y los conjuntos infinitos. Y que los conjuntos infinitos se dividen en dos casos, y estos casos van a ser cuando sea numerable y cuando sea no numerable. Ahora sí vamos con el resumen de acá. Ya. Primera propiedad en realidad bastante intuitiva, que el producto de una familia numerable de conjuntos finitos de tamaño 2 no es numerable. ¿Ya? Ojo lo que me está diciendo acá. Me dice que el conjunto, el producto de una familia numerable, eso es lo que yo me debo quedar como numerable de conjuntos finitos. Es decir, voy a, por ejemplo, el conjunto 1,2 lo voy a productear, por decirlo de alguna forma, va a ser producto entre ellos, numerable cantidad de veces. Ojo que lo hago numerable cantidad de veces. No sé, ahí como que se me escapa un poco de las manos en realidad de la numerabilidad y paso a ser no numerable. Esa es como la intuición que debe haber. De todo modo está la demostración en el apunte. Lo importante acá es la parte intuitiva, que en realidad la intuición les debe decir lo que va pasando, porque iban a poder trabajar mejor las cosas. Sabemos que si tengo el conjunto A, el conjunto potencia del conjunto A, es decir, el conjunto de las partes, van a ser todos los subconjuntos posibles que yo voy a poder tener en realidad del conjunto A. Entonces, dada la cardinalidad del conjunto A, se va a ver afectado mi conjunto potencia del conjunto A por la cantidad de elementos que tiene A, porque voy a sacar todos los subconjuntos posibles que yo tengo. Si yo tengo una cantidad finita de elementos en el conjunto A, mi conjunto potencia va a ser una cantidad finita también. Si yo tengo una cantidad infinita en el conjunto A, mi conjunto potencia en efecto va a ser infinito. Y ojo que va a ser un infinito un pelín, comillas, más grande que el conjunto A.
porque recuerden que van a ser todos los posibles subconjuntos. Entonces el conjunto A es un caso particular de las partes. Esas cosas tenemos que recordarlas de conjuntos, pero más allá de eso, no vamos a ahondar. Lo importante acá en realidad es que la cardinalidad de un conjunto A cualquiera siempre va a ser menor estricto que la cardinalidad de sus partes, ¿ya? Y eso lo vamos a mencionar. Cardinalidad real, que esto fue lo que le mencioné hace un poco, la cardinalidad de los reales, es decir, como un conjunto infinito, un poco más grande en realidad que los naturales. Se tiene lo siguiente, acá faltó una barra de cardinalidad, por si acaso, ahí, ya. Se tiene esta relación de acá, en realidad que las partes de los naturales, ojo, sabemos que los naturales son numerables, ¿cierto? Van a ser mi conjunto infinito más pequeño. Luego de eso, las partes del conjunto de los naturales, es decir, todos los posibles subconjuntos del conjunto de los naturales, ojo que va a ser menor o igual a la cardinalidad del intervalo cerrado 0,1. Aquí quiero explicar algo. Lo que yo puedo hacer en realidad, para que tengan una idea y una intuición, es lo siguiente. Si yo tomo el conjunto, por ejemplo, de los reales, listo, toda la recta de R, tengo muchos elementos, de hecho tengo una cardinalidad infinita ahí. Pero ¿qué ocurre con esa recta? Si yo la junto a al conjunto cerrado 0,1, yo voy a tener, comillas, la misma cardinalidad que en todo R, porque recuerden que en el conjunto cerrado 0,1 hay elementos que van a ser naturales, enteros, racionales, irracionales, creo que ya dije todo. Sí. Entonces, lo que ocurre en realidad es que la cardinalidad del conjunto cerrado 0,1, un conjunto que para mí, visión de conjunto, conjuntista, es pequeño, porque en realidad un conjunto 0,1, como que puedo tener un conjunto más grande en realidad, pero la cantidad de elementos que yo tengo dentro en realidad van a ser muchos. Y eso es lo que me importa de esta parte, que yo voy a poder hacer dicha relación. Generalmente no se trabaja con R, se trabaja más bien con el conjunto cerrado 0,1. ¿Queda bien esa idea o queda alguna duda? Ya. Bueno, y esto implica en realidad que el conjunto de los naturales tiene la misma cardinalidad que Z, eso ya lo sabíamos, la misma cardinalidad que Q, eso ya sabíamos, pero va a ser menor estricto al conjunto 0,1, que tiene la misma cardinalidad que R. Eso deben tenerlo muy claro. En este conjunto 0,1 yo voy a poder meter tantos elementos como los reales, así como esa es la intuición que deben tener. Y claro, yo voy a poder hacer esa definición, porque de hecho, cuando yo me tome cualquier par de elementos acá, siempre voy a encontrar uno entre medio, y siempre voy a encontrar otro, y otro, y otro, y otro, ¿ya? Eso sería como por la parte de cardinalidad. Ahora lo voy a mencionar, lo mencioné como bastante por encima, pero ahí cuando estemos en los ejercicios lo vamos a ver un poco más detallado. Vamos a la parte de ley de composición interna. ¿Qué es la ley de composición interna? Yo voy a empezar a trabajar, ya empecé a ver los conjuntos, manejamos bien conjuntos por la unidad 4 de la materia del curso. Manejamos bien conjuntos, manejamos bien funciones por unidad 5 y 6 de lo que sería la punta y la materia del curso. Luego de eso, empezamos a trabajar con productos y ya manejamos cardinalidades por la materia de la semana 9-10 del curso. Ahora, una vez que tenemos eso, vamos a empezar a trabajar con conjuntos, pero vamos a empezar a hacer operaciones a conjuntos, a elementos de los conjuntos. Nosotros sabíamos operar conjuntos, sabíamos hacer que los conjuntos en realidad hacíamos la unión de los conjuntos, la intersección de los conjuntos, la diferencia simétrica y las cositas que ya sabemos, ¿cierto? Pero ahora lo que vamos a hacer operaciones a elementos de esos conjuntos. Entonces yo voy a agarrar una bolsita de elementos, y dicha bolsita de elementos voy a decir, ya, voy a tomar este y este elemento, o voy a tomar un elemento arbitrario, y lo voy a asterisquear, lo voy a, no sé, corazonear, que va a ser las distintas operaciones que vamos a ir trabajando. En este caso, se define como asterisco, es un asterisco, ¿cierto? Asterisco, gato, y así, asterisco. Asterisco, yo tomo un elemento en el producto cruz A y lo llevo a A, tal que el par ordenado, yo lo llevo a X asterisco Y. Ojo que acá estamos definiendo la ley de composición interna. En cierto sentido, la ley de composición interna va a ser una ley que me va a componer mi elemento interna porque queda dentro. ¿A qué se refiere con esto? Lo que estoy diciendo ahora, en palabras un poco más de relleno, estoy hablando de la cerradura de los conjuntos. Voy a decir que un conjunto va a ser cerrado para ciertas operaciones, y eso es lo que vamos a trabajar ahora. Si se dan cuenta, estoy trabajando en un conjunto A y en un conjunto cruzado. Es decir, tomo dos pelagatos de cada conjunto, o sea, un pelagato de cada conjunto, y los voy a operar bajo una operación. Si me queda dentro del conjunto, gané. Voy a ser parte de la ley de composición interna. Es decir, voy a tener cerradura para la operación. Por ejemplo, los naturales con la suma. Si yo agarro dos naturales cualquiera y los sumo, siempre me quedan naturales.
Ese es un ejemplito. ¿Se entiende bien esa idea? Sí. Ya, bacán. Luego de eso, veamos ahora lo que sería la estructura algebraica. Es decir, me dice lo siguiente, me dice que si tengo la operación lista y es ley de composición interna, es decir, tengo cerradura para la operación, yo voy a poder definir una estructura algebraica de la siguiente manera. Lo voy a definir como un par ordenado. El par ordenado que va a ser un conjunto, coma, la operación. Esto va a ser llamado estructura algebraica. Y entonces va a ser el conjunto y la operación. Si tengo más de una operación, los pongo como una terna, ¿ya? Pero a priori va a ser un par ordenado o una terna. Eso es netamente formalidad, de cómo definir los conjuntos y lo que estoy trabajando. Voy a definir ahora una estructura algebraica, que va a ser un conjunto y una operación a priori, al menos una, ¿sí? Luego, definiciones varias en realidad, y esta es la parte que ustedes hacen una conexión con intro al cálculo. Viendo ya lo que sería, ustedes vieron la axiomática de los reales, vieron la axiomática, los axiomas principales, vieron los axiomas de orden y vieron los axiomas, vieron supremo ya, ¿cierto? Sí, ya vieron supremo, estaban a 8 intro al cálculo. Y supremo. Entonces, dichas propiedades que vieron ustedes en introducción al cálculo, si se dan cuenta, lo trabajaron para un conjunto en particular. ¿Para qué conjunto? Los reales. Para los reales. Entonces yo agarré una bolsita de elementos, la bolsita de los reales, y empecé a trabajarla a través de una axiomática. Vamos a hacer exactamente lo mismo ahora, pero vamos a hacer un poco más brígido, porque álgebra siempre es más brígido que cálculo. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Entonces, ahora lo vamos a hacer para un conjunto arbitrario, es decir, un conjunto A, pero un conjunto A cualquiera. Y vamos a trabajar con una operación cualquiera, que va a cumplir ciertas propiedades. Y claro, aquí vamos a tener la clásica asociativa, que se prueba siempre lo mismo, es decir, llevo de un lado la igualdad a la otra. Aquí tenemos que recordar la diferencia entre igualdad y equivalencia. El neutro es muy importante, y el neutro se caracteriza de cierta forma, que es un tipo que yo lo opero con un elemento del conjunto, y yo voy a llegar al mismo elemento del conjunto. Ojo, que a priori yo no tengo que, va a ser lo mismo la operación por izquierda que por derecha, no tenemos lo de intracálculo, no tenemos las cosas tan directas como la teníamos en intracálculo. Ahora tenemos que ser un poco más minuciosos, pero lo bueno es que ustedes van a estar bien aterrizados con esta materia, porque ya vieron un poco de esto, entonces van a saber cómo atacar las cosas. Yo pruebo esto por izquierda y por derecha, eso es importante. Si existe neutro, esto es importante, si hay neutro, en realidad yo voy a poder también admitir la existencia de un inverso. ¿Por qué? Porque si existe neutro, yo voy a decir que el inverso va a ser tal elemento, el inverso de X va a ser tal elemento en el mismo conjunto A, que yo lo opero con el mismo y en realidad llego al neutro. Ojo también que no es a priori conmutativo, yo no tengo conmutatividad directamente, entonces debo probar Y operado con X y X operado con Y. La conmutatividad, lo que sería dar vuelta respecto a la operación, hasta ahí yo creo que ningún problema. Y luego ciertas propiedades que en realidad son las mismas que ya ocupábamos en el apunte, ya las ocupábamos también para lógica proposicional, o también ya las ocupábamos para intercálculo. La propiedad de ser absorbente, es decir que X asterisco de A va a ser A asterisco de X, a priori no es conmutativo, y eso va a ser igual a A. ¿A quién le suena esto? ¿Le recuerda a alguien? ¿No les trae recuerdos de Vietnam? El cero, ¿El vacío? como te dijo. ¿Cómo? ¿El vacío? El vacío para la operación de conjunto, en efecto. Sí, muy buena acotación, no se había ido ese ejemplo. El vacío, por ejemplo, si yo intersecto con el vacío, siempre me da vacío, listo. Ese es como absorbente en cierto sentido. O también puede ser el mismo cero en los reales, porque recuerden que el cero, hay propiedad de, el cero es absorbente, o como lo decimos burdamente en la escuela, que el cero aniquila, porque el cero aniquila todo. Si multiplicas algo por cero, te lo piteáis. Si tiende a cero, te lo piteáis igual. Si tiende a infinito, te lo piteáis igual. Uy, eso depende con cómo tiende. Ya, pero esas cositas son bastante interesantes en realidad, y vamos a trabajar entonces con propiedades absorbentes. A priori, cuando tengan algo absorbente, piensen en el cero, piensen en el vacío. Idempotente es que yo digo, por ejemplo, pato, voy a operarme con pato. La operación va a ser, ¿cómo se puede hacer? Pato le hace clases, ¿ya? Pato le hace clases a Pato, entonces, ¿qué en realidad está haciendo? Pato está haciendo clases, por cierto sentido, que a Pato igualmente. Un muy mal ejemplo, pero lo que voy con idempotente es que yo son dos cosas que la opero consigo mismo y me sigue dando lo mismo. Por ejemplo, el 1 es idempotente, porque el 1 yo en realidad lo opero consigo mismo, lo multiplico
lo multiplico consigo mismo y me sigue dando el mismo número. 1 por 1 es 1. 1 y 1 elevado a 1 es 1, cosas así. ¿Ya? Cancelabilidad, esa es un poco más, ¿cómo se llama esto? Un poco más suspicaz, porque necesito un poco más de condiciones en realidad. Me dice que A operado con I va a ser A operado con Z, implica que ocurre esto. Ojo que no ocurre tampoco, a priori no es conmutativo, entonces debo probar ambas igualdades. Pero a priori lo que me dice es que si tengo A operado con este pelagato y A operado con este pelagato distinto, van a ser los pelagatos iguales. Eso me está diciendo. Lo mismo, la misma intuición que teníamos desde introducción al cálculo. Luego, diríamos que, ya, la distributividad, que conocemos desde siempre, que va a ser cierta operación, por ejemplo, la distributividad del producto con respecto a la suma, ya la conocíamos, ya la habíamos ocupado, y ese tipo de distributividad. A ver, se tiene que... Ya, esto es como la misma cancelabilidad que habíamos visto arriba en realidad, pero de forma ya un poco más detallada y un poco más formal, diciendo que voy a tener como con el desarrollo de funciones. Este tengo un ejemplo bueno para verlo, así que lo vamos a ver cuando tengamos el ejemplo. Propiedades importantes me van a dar características que yo voy a poder ocupar cuando yo vaya despejando las cositas o cosas así. Por ejemplo, la unicidad del neutro. Esa también la tenemos, siempre la tenemos. De hecho, por ejemplo, para intracálculo también la teníamos. El neutro tenía que ser único, porque si el neutro no era único, ocurrían ciertas contradicciones que no queríamos. Llegábamos como a 0 igual a 1 y cosas así. Entonces, el neutro debe ser 1, debe ser único. Y lo otro también, el inverso, para cada elemento del conjunto, debe ser único también. Lo que estoy diciendo ahí es que si yo me agarro un elemento y lo opero con su inverso, y me da el neutro, ese inverso es único para ese elemento. No puede haber un inverso que le sirva a dos elementos. Esa propiedad es bastante común de hacerlo, y la forma de demostrarlo es la clásica, asumiendo que existe otro y llegando a una contradicción. Ya. Eso. Propiedades varias, asociativas, inverso. No, pero esto es como, bueno, el inverso del inverso va a ser el mismo elemento. Eso sí está bien definido el conjunto y todo. Ojo, miren. Acá me dice que si es una estructura algebraica, además es asociativa y con existencia de neutro. Entonces, claro, ya sabemos las condiciones mínimas para que se cumplan ciertas cosas. Si soy asociativo y si tengo existencia de neutro, voy a tener que el inverso del inverso va a ser el mismo. Eso es importante, según yo. Si soy asociativo y tengo existencia de neutro, el inverso de la operación va a ser esto mismo, pero ojo que está cambiado de orden. ¿Por qué va a estar cambiado de orden? Porque a priori yo no soy conmutativo. Eso es importante. Y si X posee inverso, entonces X es cancelable. Claro, es por ejemplo el caso del 0. El 0 no es cancelable. Yo no puedo cancelar por si tengo 1 por 0 igual a 0. Yo no puedo cancelar por 0 y decir, ya, 1 igual a 0. ¿Por qué? Porque el 0 no posee inverso multiplicativo. ¿Se entiende bien eso? Yo creo que esta parte es como bastante entendible en realidad, pero lo mejor es hacer ejercicios. Entonces, terminemos con el resumen y vamos con los ejercicios. Ya. El primer ejercicio, ojo que voy a hacer la clase hoy día como en la tablet porque se me acabaron los plumones, ups, y estamos como en cuarentena también en mi región, así que estoy como, ¿dónde consigo plumones? Pero ya, voy a compartir pantallas desde acá, pantalla, y voy a abrir el programa. Ya, se ve bien, ¿cierto? Necesito que alguien me vaya diciendo como las dudas, lo mismo de siempre, porque nota por defecto. Porque no me alcanzo a leer el chat. Ya. Ahora. Ya. Vamos con el ejercicio en un comienzo. El ejercicio nos dice lo siguiente. Wow. Deme un segundito, soy medio manco con esto. Estamos trabajando con usted. Ya. Y aquí vamos a escribir el ejercicio. Wow. Ya. Lo voy a escribir con azul para que quede el enunciado claro. Entonces me dice que sea A, B, C, conjuntos infinitos. Ojo que me dice infinitos al tiro. Vamos a trabajar con algo un poco más difícil. Infinitos. Infinitos. Luego me dice ciertas propiedades. Me dice que en realidad se cumple, que son conjuntos disjuntos de pares. ¿Qué significa que sean disjuntos de pares? Es decir, que A intersectado con B va a ser igual a vacío, y
que A intersectado con C va a ser igual a vacío. Ahí, igual a vacío, ojo. Igual a vacío, ¿ya? Me dice esto, además de esto, me dice que la cardinalidad de B va a ser igual a la cardinalidad de C. Ya, a priori, ¿qué información me están dando? Que A y B son disjuntos y A y C son disjuntos. Ya, me está diciendo que son disjuntos, es decir, no tengo elementos en común. Eso va a ser una parte importante en el problema porque a priori vamos a tener que trabajar con estas cositas, pero cuando vayamos trabajando con ellas, también vamos a tener que ir diciendo como, ah, ya, pero ¿qué ocurre si tengo un elemento en los dos? ¿Qué ocurre? Y ahí yo voy a matar esos casos porque en realidad son disjuntos. ¿Ya? Eh, claro. Lo que dijo alguien en el chat, que creo que alcanzo a leer porque soy piti, dice función biyectiva. Claro, ¿dónde hay una función biyectiva? Y esa es la parte que yo debo destacar, que es acá. ¿Qué me está diciendo? Que la cardinalidad de B va a ser igual a la cardinalidad de A. O sea, perdón, de C. Entonces, a priori yo voy a tener, por ejemplo, voy a tener B y voy a tener C. ¿Qué me está diciendo que sus cardinalidades son iguales? Que va a existir una función f biyectiva, tal que yo puedo relacionar todos los elementos de B con un elemento de C. Y todos los elementos de C con un elemento de B. Entonces, yo esta relación la voy a tener muy bien definida. ¿Por qué? Porque tengo cardinalidades iguales. ¿Qué significa esto en realidad? Significa que yo voy a poder decir que voy a tener una biyección entre B y C. Y eso lo vamos a ocupar. ¿Ya? Perfecto, muy buena acotación. Gracias por eso. Y entonces vamos a ver lo que nos dice la pregunta. La pregunta nos dice lo siguiente. A todos les queda claro cómo estamos trabajando, ¿cierto? ¿Queda alguna duda en realidad de la información del problema o algo? ¿No? ¿Sí? No. Ya. Em, ya, vamos con la parte A. La parte A dice, me dice que estudia la cardinalidad de A, unión B, y la cardinalidad de A, unión C. ¿Qué me está diciendo esto? Veamos bien qué me quiere decir. ¿Qué me quiere decir esto? Quiero estudiar la cardinalidad entre ellos dos. Entonces voy a querer como compararlos de alguna forma en cierto sentido. Entonces, como yo los voy a querer comparar en realidad, voy a tener que ver en realidad cómo poder trabajar esto. Para intentar compararlos, a priori lo que yo trabajo cuando trabajo con cardinalidades van a ser inyecciones. Inyecciones o biyecciones. Recordemos un poquito. Vamos a poner en naranjo lo que voy a recordar. No, en naranjo no, voy a poner con rosado lo que voy recordando. Por ejemplo, si yo digo que x, la cardinalidad de x, es menor o igual a la cardinalidad de y, ¿qué estoy diciendo en realidad? Estoy diciendo que de acá a acá existe una función g, llamémosle, una función inyectiva. Eso estoy diciendo, que entre el conjunto x y el conjunto y existe una función para allá, que le vamos a llamar g, que va a ser inyectiva, ¿cierto? Eso estoy diciendo. Entonces, veamos cómo puedo ocupar esto en realidad en mi problema. Y ahora vamos a ver bien esta parte de acá, pero vamos a querer relacionarlo. ¿Y cómo lo voy a querer relacionar? Yo tengo que ver cómo sacarme de la manga alguna función. Esta parte es un poco intuitiva, pero voy a tener que ver cómo sacarme una función de la manga. ¿Por qué? Porque yo quiero ver cómo relacionar este conjunto con este conjunto. ¿Se entiende bien por qué voy a sacar una función, cierto? Porque voy a ocupar una función en realidad. ¿Sí? O a alguien no le queda Sí, claro por qué voy a trabajar una función. es que es como que usas una función para ver si es menor o igual. Claro, claro. Pues al ¿Es final la va a única ser lo forma siguiente. de compararlo? ¿Cómo? ¿Es la única forma de compararlo? Es la única forma de compararla porque de hecho son conjuntos infinitos. No puedo ponerme a contar los elementos de cada conjunto. Ah, entonces esas propiedades de finitos que era como de separar y eso ya como que no sirven. A priori tenéis que fijarte en el enunciado. Si dice conjunto finito o conjunto nomás. Si dice conjunto, no puede ocupar las propiedades. Si dice conjunto finito, no lo puede ocupar para conjunto infinito. Ya, ya. Gracias. ¿Ya? Pero entonces tengo que ver cómo comparar dos conjuntos. Dos conjuntos que no sé la cantidad de elementos que tienen en realidad. Por lo tanto,
yo voy a tener que crearme una función. Y la función que yo voy a crear va a ser una función U, la voy a llamar U porque se me dio la gana, pero ojo que la función U va a tener un poco de sentido. ¿Qué sentido va a tener? El sentido que va a tener la función U va a ser lo siguiente, va a ser que yo la voy a definir desde A unión B hacia el conjunto A unión C. Ahora, ¿por qué la defino de este conjunto A unión B, a este conjunto A unión C? Yo lo defino desde estos conjuntos porque en realidad yo ya sé de antemano que existe una función biyectiva entre B y C. Yo sé que existe una función biyectiva entonces entre B y entre C. Entonces al final lo que estoy haciendo, comillas, a mi función ya creada, le estoy agregando otro conjunto, en el conjunto de partida, que va a ser el dominio, y el conjunto de llegada, que va a ser el recorrido. Entonces, por eso yo la defino desde A unión B hacia A unión C. Al final como que empecé a unir el A, un conjunto A cualquiera infinito, a lo que sería el trabajo de la función. Entonces, ¿cómo se va a definir esta función? Esta función se va a definir de forma particular. Si le hago mucho zoom, sorry, pues que es porque para ver la letra en realidad. Ups. Ya. ¿Y cómo lo voy a trabajar? Lo voy a trabajar de esta forma. Va a ser a cada X, a cada elemento que yo le pase acá, es decir, a U de X, va a trabajar con la variable X, la función U, yo le voy a mandar a alguien. ¿Y a quién lo voy a mandar? Y ahora depende. ¿Depende de qué? Depende de si yo estoy parado acá o si estoy parado acá. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo esté parado? Cuando yo esté parado, por ejemplo, en el conjunto A. Si X pertenece al conjunto A, si X pertenece al conjunto A, yo voy a entregar en realidad X, el mismo X. ¿Por qué? Porque al final yo voy a estar tomando un elemento desde el conjunto. Voy a hacer acá el los dibujos. Desde el conjunto A, unión B, y lo voy a estar llevando al conjunto, espero que esto quede bien, al conjunto A unión C. Entonces, yo voy a tomar un elemento del conjunto A y estoy diciendo que si el elemento vive en A, si el elemento vive en A, si vive en A, yo voy a entregar el mismo elemento, X. Entonces voy a entregar un elemento en A. Y claro, como mi conjunto de llegada es A unión C, no tengo problema con eso y está bien definido en realidad. Ya. Y ahora, ¿qué ocurre en realidad si el conjunto no pertenece, al conjunto A? Entonces, sí, voy a poner el mover. Si el conjunto pertenece ya a otro conjunto que no sea A, ¿cuál es mi opción en realidad? Mi opción, por cómo definí la función, porque yo la definí desde A unión B, mi opción netamente va a ser pertenecer a B. Entonces, voy a poder decir que sí, X pertenece a B, y ahí yo voy a tener que aplicar una función. Pero ahora yo quiero ocupar una función, o hacerle algo a los elementos de B, pero también ahí tengo que tener en cuenta algo. Tengo que tener en cuenta que yo sé de antemano algo. ¿Qué es lo que yo sé de antemano? Yo sé de antemano que B tiene la misma cardinalidad que C. Entonces yo sé que entre ellos existe una función biyectiva. Una función biyectiva que está definida desde B hacia C, o desde C hasta B, da igual. En este caso, yo lo tomé desde B, porque yo tomé elementos de B. Como yo tomé elementos de B, voy a decir que en el caso cuando yo esté en B, me va a entregar f de x. Y ahí estoy diciendo en realidad nada del otro mundo, está muy bien definido, porque ¿qué estoy diciendo? A todos los elementos de este conjunto, cuando yo sea un elemento A, voy a entregar el mismo elemento, y cuando yo sea un elemento B, voy a entregar la imagen de una función biyectiva. ¿Se entiende bien eso? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende bien? Ya, Sí. yo me definí esa función. Ahora la tarea va a ser un poco diferente. La tarea va a ser estudiar la función en realidad y estudiar que la función cumple ciertas propiedades que yo quiero para poder decir, ya, esta función en realidad es inyectiva. Entonces yo puedo tener entre, esta relación entre A unión B y A unión C. O ya, esta función es sobreyectiva. Entonces tengo esta relación, pero no puedo concluir nada más. O listo, esta función me salió biyectiva. Como me salió biyectiva, tengo una biyección entre estos dos conjuntos. Listo, en realidad, ¿sabéis qué? Tiene el mismo cardinal. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Entonces, estudiemos ahora. ¿Con qué? Ya. Estudiemos. Ahí.
estudiemos la inyectividad en un comienzo. Inyectividad. Ya. Estudiemos la inyectividad. ¿Cómo se estudia la inyectividad de una función? ¿Qué decía yo? Ojo, recordatorio, recordatorio. La inyectiva, sí, para todo, x, y, perteneciente al dominio de la función f de x es igual a f de y, implica que x es igual a y. Todos recordaban en realidad bien la definición de inyectividad, ¿cierto? Ya. Sí. Una vez que tenemos la definición de inyectividad ya recordada y como en realidad que me quería decir, la definición de inyectividad me dice que si yo tomo dos elementos en el conjunto, si tomo dos imágenes, no voy a tener dos tipos que lo generan. Por ejemplo, no voy a hacer x cuadrado. El menos 2 y el 2 no va a ser lo mismo. Entonces, listo. Una vez que tenemos la definición de inyectividad, vamos con la definición de inyectividad. ¿Qué voy a decir yo? Yo voy a decir mi hipótesis, ojo, mi hipótesis siempre trabajemos con cosas lógicas y con un hilo conductor lógico a través del desarrollo. Mi hipótesis va a decir que yo voy a tomar un u de x, va a ser igual a un u de y. Y lo que yo voy a querer llegar, es decir, donde quiero llegar, implica lo que quiero, como la tesis, como salir a carretear sin cuarentena. Ya, lo que quiero va a ser x igual a y. ¿Cierto? Porque en realidad yo voy a decir u igual a x, las imágenes son iguales, y voy a probar que las preimágenes coinciden. Entonces, vamos a trabajar con eso. Mi hipótesis va a ser esta parte de acá, que la voy a subrayar. Es muy pulento tener colores nuevamente. La voy a subrayar en naranja. Esa va a ser la hipótesis. Vamos a trabajar con la hipótesis. ¿Qué pasa si yo digo, vamos a tener varios casos, y vamos a trabajar con los casos? ¿Alguien me puede decir los casos? ¿Cuáles van a ser los casos que vamos a tener? ¿Y por qué voy a tener casos? Porque yo tengo esto, que un x, y pertenecen a A unión B. ¿Cuáles son los casos? Los casos son, los leo, los escucho. Si ambos pertenecen a uno o ambos están en otro, ¿así? Claro, exacto. Todas las combinaciones posibles, pero recordemos que en realidad la relación de pertenencia es simétrica para el caso de que, por ejemplo, uno pertenezca a A y otro pertenezca a B. Como las variables son mudas, va a ser lo mismo que decir lo otro, entonces vamos a tener tres casos. Los casos van a ser los siguientes, y los vamos a enumerar al tiro. Los casos van a ser, uno, cuando x, y pertenezcan a A. 2, cuando x, y pertenezcan a B. Y 3, cuando x, y pertenezcan, cuando x pertenezca a A, y x, y pertenezca a B. Y esto de acá, tomamos en cuenta que es sin pérdida de generalidad o el log. Ya. ¿Por qué yo puedo estudiar solamente este caso? Porque en realidad la variable x e y son variables mudas, y es lo mismo que decir esa cosa cambiada, como que el y pertenezca a A y el x pertenezca a B. Ya, entonces, ahí, chanfles. Ya. Entonces vamos a estudiar cada caso. Vamos a estudiar primero el caso 1. Vamos a ver qué nos da el caso 1. El caso 1 es que x, y pertenecen a A, ¿cierto? Que x, y pertenezcan a A, ¿qué me está diciendo en realidad? Lo que me está diciendo es lo siguiente. Me va a decir que yo al evaluarlo, porque al final mi hipótesis me dice que u de x es igual a u de y, ¿cierto? Esa va a ser mi hipótesis. Y yo quiero ver que en realidad lo que ocurre implica a que x es igual a y. Pero yo sé que u de x va a ser igual a x, ¿cierto? Y que u de y va a ser igual a y. Eso por definición de la función. Lo voy a poner acá en rojito. Bueno, rojo. Ojo. Por definición de u de x. Entonces, como yo sé que ocurre esta igualdad acá, y yo tengo de antemano la igualdad de las imágenes,
yo voy a poder decir que a partir de esto, entonces, x va a ser igual a y. ¿A alguien le queda alguna duda en ese caso? ¿Queda alguna duda con eso? No. Ya. Ese sería el primer caso. Y el primer caso, maravilla, nos cumple de maravilla. Entonces vamos, nos ponemos los tickets y... No sé qué era eso, pero no me salió. Ya, vamos al segundo caso. El segundo caso va a ser cuando x, y pertenezcan a b. Cuando x, y pertenezcan a b, yo voy a poder decir lo siguiente. U de x va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a f de x. Y u de y va a ser igual a f de y. Pero también yo sé que por hipótesis, como que la tesis me persigue, como que en todas partes dice tesis. Por hipótesis, yo sé que en este caso, u de x va a ser igual a u de y, lo cual va a ser equivalente, por la igualdad anterior, a decir que f de x es igual a f de y. ¿Pero qué sabemos de f nosotros? ¿Qué sabemos de Es la función? biyectiva. Que es biyectiva, exacto. Como es biyectiva la función, yo puedo decir, ya, entonces esto de acá va a ser equivalente a decir qué cosa, a decir que x va a ser igual a y. Y listo, ganamos nuevamente. Como ganamos nuevamente, yo voy a decir ticket, y tenemos listo ese caso. Nos quedaría otro caso que ver, que va a ser el caso, no difícil, pero el caso pesado, que sería el tercer caso, cuando x pertenezca a A y y pertenece a B. Y esto de acá recordemos que es sin pérdida de genialidad, porque puedo hacerlo viceversa. Veamos qué ocurre en ese caso, en realidad. En dicho caso, yo voy a decir lo siguiente. ¿Qué va a pasar con u de x? ¿Qué va a hacer? Como x pertenece a A, ahí está. U de x va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a x. ¿Por qué? Porque x pertenece a A. Y cuando yo por definición de u, cuando... No, como que no puedo subir el título. Ya. Por definición de u, cuando x pertenece a A, yo entrego el mismo elemento. Entonces, con eso claro, vamos nuevamente a la parte del desarrollo. Si muevo muy rápido la pantalla, a ustedes se les ve como lagueado, ¿no? Más o menos. Ya, perfecto. Lo voy a tener en cuenta para moverlo un poco más lento. Pero vamos bien en Oye, velocidad. Pato, ¿te puedo hacer una duda? Dile, dale nomás. El tema, ¿por qué en el tercer caso uno no puede decir de que X e Y pertenezcan a la intersección de los conjuntos A y B? ¿O eso ya se especifica con sin pérdida de generalidad? Que pertenece a la intersección de ellos dos. ¿Sí? Es que si pertenece a la intersección, va a ser el caso anterior, pues. Van a pertenecer a uno, ambos, o van a pertenecer al otro, ambos. Ah, ya. Toda la razón, ya. Me quedo claro. Muchas gracias. Ya. Buena Tisca. Vaya a leer los comentarios, ¿cierto? Te quiero mucho. Sí. Perdón, es que estaba cambiando las cosas en la pieza. Ya. Entonces, ¿qué ocurre ahora? U de x va a ser igual a x porque x pertenece a A. ¿Y qué va a pasar con u de y? U de y aquí va a ser igual a f de y, ¿cierto? Va a ser igual a f de y. Por el tema de que y pertenece y pertenece a B. Ya. Una vez que tenemos esto de acá, yo sé que voy a tener esta igualdad. Voy a tener por hipótesis. No. ¿Solo por eso? Ya, por hipótesis, voy a tener que u de x va a ser igual a u de y. Entonces yo voy a tener en realidad que x va a ser igual a f de y. Pero ¿qué voy a estar diciendo en realidad? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que x pertenece a A, va a ser igual a f de y, pero f de y sabemos que es la imagen de la función f. Y la función f, ¿cómo la habíamos definido arriba? La habíamos definido en un comienzo como acá. F va a ser una función. F va a ser una función biyectiva que va desde B hasta C. Entonces, la función f, la imagen de la función f, siempre va a llegar al conjunto C. Ocupando dicha información, va a quedarnos lo siguiente. Va a quedarnos que
va a quedarnos que, esto lo puse al revés, ¿sí? Ojo con esto. Va a quedarnos que F va a pertenecer al conjunto C. ¿Ya? Aquí me mandé un detallito, que no es que A es igual a F de, es al revés. Es que X es igual a F de X, que es lo que ya hemos visto antes. X, y esto pertenece a A. Ahí sí, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que dos elementos, que son iguales en realidad, uno va a pertenecer al conjunto C y pertenece además al mismo tiempo al conjunto A. Entonces, esto de acá va a ser que X pertenece a A y que X igual a F de I pertenece al conjunto C. Pero ¿qué ocurre de antemano? Yo sé que A inter C es igual a vacío por enunciado. Por enunciado. Por enunciado. Entonces llegamos a una contradicción y este caso en realidad no ocurre. ¿Se entiende bien eso? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos Oye, en Pato, realidad? Dime. ¿qué pasa si... Es muy chacha lo que voy a decir, pero ¿qué se puede tomar de que el singleton vacío pertenece a vacío o me estoy matando un... Nada, ningún elemento pertenece al vacío. Entonces el singleton vacío qué es? No entiendo esa cuestión. Recuerda que es muy distinto considerar el vacío como elemento que el vacío como el conjunto que yo tengo al vacío. Claro, vacío pertenece al conjunto que yo tengo al vacío, pero el vacío no pertenece al vacío, son cositas diferentes. Recuerda que para todo conjunto nunca puede pertenecer al vacío, pero el vacío es un conjunto de todos. Es un juego de palabras en realidad, pero se va entendiendo bien cuando ya vas teniendo clara la diferencia. Lo esencial acá es tener clara la diferencia entre elemento y conjunto. Ah, vale, gracias, te pasaste. Ya, entonces tenemos que, para el primer caso, a ver, ya, para el primer caso, que es este caso de acá, este fue el peor cochete de mi vida, ya, para el primer caso tenemos fiesta porque en realidad lo logramos y se logró, porque es inyectiva. Para este caso, que es el segundo, tenemos fiesta también, porque se logró también y nos dio bien, y para el tercer caso nos dio que en realidad nunca ocurre. Entonces, como no ocurre, nos queda como en realidad un caso que no tenemos para qué estudiar. El caso de que X pertenezca a A y Y pertenezca a B, que va a ser también análogo al caso que Y pertenezca a B y X pertenezca a A. Entonces, tenemos ahora la inyectividad arista. Una vez con la inyectividad arista podemos concluir. Y vamos a concluir lo siguiente. En efecto, para ponerle formalidad, en efecto, coma, cachen, ya junto palabras y coloco comas. En efecto, es inyectiva. Creo que alguien puso una duda por el chat, ¿no? ¿O no? ¿Lector? ¿Alguien que pueda leer, por favor? No, nada. Pero, Pato, la consideramos inyectiva solamente en los casos que los elementos pertenezcan al mismo conjunto, ¿cierto? Claro. Y es que de hecho lo que nos pasó fue lo siguiente. Nosotros sabemos que es inyectiva cuando pertenezco al mismo conjunto, cuando pertenezco al mismo conjunto también. ¿Y qué pasaba en este caso? Nos dimos cuenta a través del estudio de este caso que este caso nunca ocurre. Entonces va a ser inyectiva en todo su dominio. Ya, buena. Voy a ponerla acá como... Pato, no. Dime. ¿Por qué si tenemos un caso en que no se cumple, sigue cumpliéndose la inyectividad? Porque no llegamos a que la función no es inyectiva. Llegamos a que este caso nunca ocurre. Porque no puedo tener que yo pertenezca al vacío. Porque yo sé de antemano que la intersección de estos dos conjuntos es vacío. Entonces yo sé, como llegué a una contradicción, lo que yo asumí en un comienzo era falso. Que existen elementos que pertenecen a estos dos alternadamente. La contradicción que yo llegué me da por conclusión que este caso en realidad no tengo por qué estudiarlo, porque es un caso que no va a ocurrir. Entonces yo sé que va a ser inyectiva en el primer caso y en el segundo caso, que va a ser para cuando ambos pertenecen a A o ambos pertenecen a B. Pero además de eso, yo sé que el tercer caso nunca va a ocurrir, entonces va a ser inyectiva en todo su dominio, porque el tercer caso ni siquiera ocurre. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Entonces tenemos que es inyectiva. Ahora vamos a estudiar, ya tenemos la inyectividad, entonces, ¿qué tenemos en realidad? Que sea inyectiva, voy a ponerlo acá, va a ser equivalente a algo. A que A
unión B va a ser menor o igual que A unión C, ¿cierto? En cardinalidades. Tenemos esa conclusión. Vamos ahora con lo que nos quedaría, que sería ver en realidad la epiyectividad. ¿Cómo sería la epiyectividad? Vamos a recordar y vamos a ponerlo aquí en segunda parte, lo mismo. Color, morado. Parte B, la epiyectividad. Epiyectiva, sobreyectiva, suprayectiva, subyectiva, como quieran. Epiyectiva. ¿Epiyectiva quién? U de X. Ahora, ¿es epiyectiva? Recordemos la definición de epiyectividad. ¿Cuál es la definición de epiyectividad? De que para todo X e Y, un elemento en X va a pertenecer a solamente un elemento en Y. Para todo X e Y o para todo X en el dominio. No, para todo X en el dominio va a existir un Y que cumpla la relación de la función. Vamos en la actividad de dominio para que no se confunda. Dominio de F, no de F, dominio general. Existe un I perteneciente al recorrido, tal que f de x es igual a y, ¿cierto? Ya. Esto va a ser, entonces al final, lo que me interesa es encontrar un elemento, para todo elemento en el dominio, me va a interesar encontrar un elemento que me genere la imagen. Entonces eso es lo que vamos a estar buscando. Que uno, ¿cómo trabaja estas cositas? Me doy un elemento arbitrario en el conjunto de llegada, y yo encuentro a alguien que lo genere. Es como cuando decíamos, ya, entonces voy a tener que la imagen va a ser esto, voy a encontrar ahora quién lo genera. Y si encuentro quién lo genera, para todo elemento arbitrario, en realidad estoy probando que es biyectiva. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, el caso que vamos a estudiar va a ser el siguiente. Pato, disculpa. Dime. Te puedo hacer una pregunta. ¿No era para todo Y en el recorrido existe un X en el dominio? Wait. Para todo elemento. Sí, está como al revés. Sí, claro. Aquí no soy ni función. Sí, no, Sí, Ese me equivoqué. No, tranqui. Mala mía, igual que yo solo escribí lo que dijiste. Sí, de hecho aquí no es ni función. Vamos a borrar esto. Gracias por el detalle. Claro, y ojo también que también no es el codominio, ¿no? el codominio, no el recorrido, es el codominio. Sí. Para todo. No puedo sacar la goma. Ya de aquí la tecnología me supera, soy muy viejito. Los 30 ya llegan. No, ni falta. Ya, para todo y en el codominio. Para todo y en el codominio existe un X perteneciente al dominio. Tal que, ahí sí, fx es igual a y. Sí, claro. Ahora, lo que yo sé es que tengo un para todo y un existe, ¿cierto? ¿Qué ocurre con estas cositas? Nosotros ya hemos estudiado bastante cómo funcionan los para todo y los existes, ¿cierto? Yo me doy un elemento arbitrario y encuentro el elemento que lo genera, ¿cierto? Me voy a dar un elemento arbitrario en la imagen y voy a encontrar quién lo genera, ¿cierto? Y voy a tener una dependencia, en realidad. La dependencia va a ser que el y va a depender del x o el x va a depender del. ¿Qué dependencia voy a tener? Que el i depende del x, ¿no? ¿Seguro? ¿Para todo elemento voy a depender de uno particular? No, creo que al revés, el X No. Al va a revés. tener que depender El de X Y. va a depender del Y. Pero bueno, eso es netamente para entenderlo. Recuerden siempre, si tengo un para todo y un existe en dicho orden, el segundo elemento va a depender del primero, porque para cualquier elemento que yo tenga acá, voy a encontrar alguno en particular que cumple una condición. No es al revés, ¿ya? Recuerden siempre lo de soy mayor que. Yo nunca encuentro a alguien que es mayor que todos, porque no tengo elemento que es mayor que todos en los conjuntos que trabajamos, ¿ya? Entonces, una vez con esto claro, vamos a darnos el caso. Me tomo un elemento para todo elemento en el codominio. Entonces yo voy a decir, el clásico del cine, sea, sin pérdida de genialidad, un X barra perteneciente a quién? A unión C. Al conjunto llegada de mi conjunto U, que lo voy a escribir acá de nuevo para poder recordar y trabajarlo de mejor manera. Lo voy a escribir con este color. U de X va a ser igual a X si X pertenece a A, y f de X
si X pertenece a B, y ojo que U de X está definido desde A unión B hacia A unión C. Eso va a tenerlo más cerquita para poder sacar conclusiones. Ya. Entonces yo me tomo un elemento. ¿Dónde pinche me tomé, dónde rayos me tomé el elemento? Me lo tomé en el codominio, ¿cierto? En el codominio. ¿Cuál es mi codominio? Donde yo llego. Listo. A unión C. Perfecto. Una vez que me tomo un elemento en el codominio, voy a tener que ver de nuevo lo siguiente. Yo tengo ahora una opción booleana, dos opciones. ¿Cuáles son las opciones para X barra? Que vivan A o que vivan C. Veamos el primer caso. El primer caso va a ser que en realidad X barra pertenece a A. Primer caso. Y veamos qué ocurre en ese caso. Ahí. No, se me acabó la pizarra. Bueno, voy a seguir a ver, acá, y voy a seguir después acá al ladito. ¿Ya? Como esto hace como pizarra 2. Pizarra 1. Ya. Entonces, dado el primer caso, ¿qué me dice? Yo necesito que U de X sea igual a X barra, ¿cierto? Tengo que encontrar a alguien. Yo dije, para todo elemento en el codominio, existe alguien en el dominio, ¿cierto? Entonces, yo debo ahora, dado un elemento en el codominio, voy a encontrar ese elemento, ese X, en el dominio, tal que me lo genera. Y claramente me basta X igual a X barra, ¿o no? Porque si X igual a X barra, tenemos que U de X va a ser igual a X barra. Y era exactamente lo que yo quería. Y encontré el elemento que yo necesitaba para poder hacer que la función sea sobreyectiva en ese caso. ¿Se entiende bien o repito la idea? Eso fue un repito la idea porque fue un silencio rotundo, ¿cierto? Cualquier cosa que están leyendo en los comentarios del chat. Igual. Ya. Sí, por favor, repite. Sí, porfa, repítelo. Ya, repitamos la idea. ¿Qué me dice la sobreyectividad? La sobreyectividad, vamos a poner un color fancy, ya. La sobreyectividad me dice lo siguiente, me dice que yo voy a tener esta relación, que es f de x igual a y, con esta condición, que para todo elemento en el dominio voy a encontrar un elemento, perdón, en el codominio voy a encontrar un elemento en el dominio tal que me lo genere, tal que me genere esta relación de acá. Entonces, ¿qué hago yo? Me tomo un elemento en el codominio arbitrario, sin pérdida de generalidad, y ahora voy a ver los dos casos. ¿Qué casos tengo? El caso es que esté en A y el caso es que esté en C. El caso en que esté en A va a ser el primer caso que vamos a estudiar, que es este caso ahí. No, es este caso de acá. ¿Qué ocurre cuando yo estoy en A? Cuando yo estoy en A, tengo que encontrar un elemento en el dominio tal que se cumpla esta relación. Pero recuerden que esta solamente es la definición. Esto de acá es la definición. De sobre. Ya. Entonces, yo debo encontrar un elemento en el dominio de la función, U, tal que me genere esta igualdad. Pero dado que yo tengo X barra y que X barra pertenece a, yo quiero encontrar un elemento en el dominio de la función, que me genere X barra. Pero ¿quién sé yo que me va a generar X barra? El mismo X. Tomando X, el X de la función, igual a X barra, voy a darme cuenta que como vivo en A, me va a entregar, si yo vivo en A, me entrega el mismo elemento. Entonces, lo que estoy diciendo ahí en realidad va a ser, cuando X sea igual a X barra, U de X va a ser X barra, que es la relación que yo quería. Tengo la relación, encontré el elemento del dominio. ¿Se entiende bien ahora? Sí. Ya. Sí, gracias. Entonces, este caso lo tenemos con ticket. Vamos a ver el otro caso. Vimos el caso de que X barra pertenezca a A. Vamos a ver ahora el otro caso que no nos deja dormir por la noche. No. Acá rato digo como no porque me gana esta tecnología. Si no puedo conseguir plumones, voy a ver si puedo conseguir una, no sé, una tablet, una cosa con lápiz o algo así. Pero la idea sería conseguir plumones para seguir con la pizarra. Si X barra pertenece a C. Todos tenemos claro que este es el otro caso que tenemos que ver, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, si X barra pertenece a C, ¿qué me está diciendo realmente? Yo quiero encontrar ahora un elemento, un X, tal que se cumpla la relación. Ahí. Un U de X, tal que se cumpla la relación. Tal que ¿qué relación se cumpla?
Yo sé que se va a tener que cumplir que u de x va a ser igual a x barra, ¿cierto? Pero como yo sé que el elemento x barra pertenece al conjunto C, veamos cómo se comporta lo que yo tengo en el conjunto C. ¿Cuándo la imagen de U va a llegar al conjunto C? Esa es la pregunta. ¿Cuándo? Cuando pertenece al conjunto E Eso mismo. y la función ahí es biyectiva. Cuando pertenezco al conjunto B, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a decir yo? Veamos de nuevamente la definición que nos deja la materia. La definición nos dice, para todo elemento en el codominio, va a existir un elemento en el dominio tal que se cumple la relación. Entonces, yo me estoy tomando mi elemento sin pérdida de genialidad en el codominio. Lo que me falta ahora es ver que exista un elemento en el dominio tal que se cumpla la relación. ¿Pero en qué dominio? Yo sé que no va a ser el caso de que el elemento, en este caso, de que el x barra, de que el x pertenezca a. No va a ser ese caso. ¿Por qué no va a ser ese caso? Porque ese caso ya lo estudiamos anteriormente. Entonces, yo sé que va a tener que ser un elemento en B. Porque yo sé que cuando los elementos pertenecen a B, yo mando la función f de x. Y la función f de x, yo sé, f de x, yo sé que esa función va a estar definida desde B a C. Y sé que llego a C. Sé que la imagen de f de x va a parar a C. Y como sé que la imagen de f de x va a parar a C, es lo que yo justo necesito. Porque necesito que un x barra pertenezca acá. Entonces, dada ya esta información, que sería la intuición del problema en realidad, veamos qué vamos a hacer. Vamos a decir que el x va a ser igual a f a la menos 1 de x barra. ¿A alguien le hace ruido por qué sería esta? ¿O creen que es muy del bolsillo y lo reexplico? Por la biyectividad de la función, porque las cardinalidades son iguales. Deben Claro, ser. en efecto, esa va a ser parte de la argumentación. Muy buen detalle. Recuerden que esto es lo siguiente. Yo me doy un elemento en el codominio y ahora veo a alguien que cumple la igualdad y el que tengo que encontrar es el x que está ahí. Entonces, como yo quiero encontrar dicho x, voy a poder dármelo de la manga y decir, x es igual a Mike Wazowski. ¿Ya? Por decir algo. Entonces, justo estaba con verde. Estaba todo planeado. Entonces, yo voy a decir x es igual a la preimagen de x. ¿Pero por qué voy a decir que es igual a la preimagen de x? ¿Qué ocurre si lo evaluamos ahora en la función u de x? U de x va a ser igual a u de f a la menos 1 de x barra, ¿cierto? Pero ¿quién es f a la menos 1 de x barra? F a la menos 1 de x barra, yo sé que va a ser la preimagen de la función f, ¿cierto? La preimagen de dicha función. Pero la preimagen de la función f va a netamente vivir en B. Entonces, yo voy a poder decir de antemano que este elemento pertenece a B. Porque soy la preimagen de un conjunto, por definición de preimagen, en realidad. Así que hasta ahí no tengo ningún problema. ¿Qué estoy diciendo ahí? Porque yo sé que la función f es biyectiva y va desde B hasta C. Entonces yo estoy tomando la preimagen de la función f, o inversa en este caso porque la función es biyectiva, y va a ir desde C hasta B. Y llega a B, que es lo que me interesa. Entonces, todos claros por qué f a la menos 1 pertenece a B, ¿cierto? Una vez que tengo que f a la menos 1 pertenece a B, ¿qué ocurre cuando a la función u yo le coloco un elemento de B? Si yo le coloco un elemento de B, me devuelve la función, ¿cierto? Entonces, esto de acá va a ser igual a f de f a la menos 1 de x barra, ¿cierto? Pero esto de acá, como la función es biyectiva y está bien definida, porque yo sé que f es biyectiva, yo sé que f es biyectiva. Esto de acá implica que va a ser igual a x barra. Y listo, en realidad cumplí lo que yo quería. ¿Por qué? Porque me tomé un elemento arbitrario en el codominio, encontré un elemento en el dominio tal que se cumple la relación de la función. Entonces, lo hice para el caso cuando x es igual, cuando x barra pertenece a A y cuando x barra pertenece a B. ¿A alguien le queda alguna duda de cómo procedí? ¿O se entiende bien? Ojo que lo que hice fue cumplir esta relación de acá. Esa relación. ¿A alguien le queda alguna duda?
Cuando decimos que x es igual a f a la menos 1 de x barra, ¿no se tiene que tomar como con un singleton o algo por el estilo? Ah, no, no, miento, porque es un elemento. Sí, No, porque es un elemento, claro, sí, soy un una elemento, preimagen sí. de un Sí, sí. elemento, entonces soy un elemento en particular. Sí, me confundí, gracias. Ya, perfecto. ¿Se entiende bien? Entonces ahora yo puedo concluir algo. Yo puedo llegar y decir al final de la hojita, porque no me queda mucho espacio, y lo vamos a hacer con color Pikachu. Por lo tanto, la función u de x es sobreyectiva. Wow. ¿Y por qué voy a hacer sobreyectiva? Porque para todo elemento en el codominio, porque mi codominio en realidad de la función u, mi codominio de la función u va a ser esto, va a ser A unión C. Este va a ser mi codominio de la función. Pero yo demostré que para todo elemento en el codominio existe un elemento en el dominio de la función, se cumple la igualdad que yo quería. Como se cumple la igualdad que yo quería, por lo tanto, en realidad la función es sobreyectiva. Y luego, por parte anterior, vamos a cambiar el color porque no sé yo mucho el color Pikachu. Vamos a poner el color root. Por lo tanto, yo puedo decir ahora que u de x va a ser biyectiva, porque sabemos que es inyectiva y sobreyectiva. ¿Queda alguna duda hasta ahí? Ya, ¿se entiende bien cómo desarrollamos el problema? ¿Cacharon que es un poco denso en realidad desarrollar este tipo de problemas? Porque ya empiezo a trabajar con funciones, con biyectividades, y tengo que manejar muy bien la materia de inyectividad y sobreyectividad para poder trabajar, porque al final trabajé en un espacio abstracto, trabajé en un par de conjuntos que eran infinitos, que cumplían cierta propiedad en realidad de que se intersectaban ciertas cosas y cosas así, pero en realidad netamente trabajé con conjuntos un poco más abstractos. ¿Sí? ¿Queda todo bien? ¿Entendido? Para ir a la siguiente parte. La siguiente parte es cortita, según yo. Ya. Vamos a lo siguiente. Siguiente parte. Creo que después les puedo subir esta misma hoja. Les subo después como el desarrollo del PDF de esto, ¿o no? Ya, estaría bien. Ya. Ya, entonces, vamos acá. Vamos a la parte B. ¿Qué me dice la parte B del problema? La parte B del problema lo estábamos escribiendo en azul. Siempre ya cambié todo, ya, ya, B. La parte B dice, ¿y qué se puede decir si, entonces me están dando como hipótesis a lo anterior, si ocurre lo siguiente, si el cardinal de B es menor o igual al cardinal de C? ¿Ya? ¿Qué habíamos dicho nosotros? Antes, teníamos que el cardinal de A unión B era igual al cardinal de A unión C, ¿cierto? Eso es lo que habíamos concluido. También teníamos que el cardinal de B eso de acá, hasta ahí. Eso habíamos concluido antes, ¿cierto? Queremos ver si esta propiedad se mantiene o no se mantiene. Y eso va a depender en realidad de con lo que puedo ver. Pero recuerden que cuando yo pruebo algo, para todos los elementos de un conjunto, lo demuestro para todos. Pero cuando quiero probar que algo no ocurre, que yo no tengo algo, me basta un contraejemplo, ¿cierto? Sí. Entonces, veamos lo siguiente. A ver, sí. Me dicen que cumpla esta propiedad de acá, que se cumpla esto de acá, que la cardinalidad de B va a ser menor o igual que la cardinalidad de C, ¿cierto? Entonces, veamos lo siguiente. Voy a estudiar cómo se comporta A unión B, igual, como si me pregunta, a la cardinalidad de A unión C. Yo sé que estas cardinalidades tienen acá, significa que existe una función G definida desde B hasta C, que va a ser inyectiva. Inyectiva, ¿cierto? Eso yo lo voy a tener de antemano. ¿Y qué voy a poder decir ahora en realidad? Veamos. Ahí. Veamos. Veamos. ¿Qué pasa? Sí. A
numerable, numerable, B numerable, y C no numerable. ¿Por qué me doy este caso particular en realidad, y este ejemplo en particular, de qué pasa cuando el A es numerable, el B es numerable, pero el C es no numerable? Porque tomemos en cuenta lo siguiente, yo quiero estudiar cómo se comporta el A unión B y el A unión C. Entonces, yo voy a poder decir lo siguiente, cuando yo tenga que el A y el B sean numerables, esto a priori va a ser numerable, pero si tengo que este tipo de acá, si el C es no numerable, yo no voy a poder decir que A unión C va a ser numerable, porque en realidad el C es no numerable. Entonces ahí se me va a caer una parte de la biyectividad que yo necesito, porque yo para tener esta igualdad necesito una biyectividad entre estos dos conjuntos. Pero si justifico que no existe dicha biyectividad por un caso, no se va a tener la biyectividad. Entonces, cuando yo estoy trabajando esos casos, podemos ver que a lo más la cardinalidad de A unión B va a ser menor o igual que la cardinalidad de A unión C. ¿Se entiende por qué puedo concluir esto acá directamente? Por el tema de la numerabilidad. En mi caso, veamos lo siguiente. Veamos que yo dije que A es numerable, cumple el enunciado, porque soy un conjunto infinito. B es numerable, cumple el enunciado, pues soy un conjunto infinito. Y C es no numerable, cumple el enunciado, soy un conjunto infinito. Además de eso, podemos ver lo siguiente. Podemos ver que se cumple también la condición que me dicen, es que la cardinalidad de B sea menor o igual que la cardinalidad de C. En efecto, este tipo es numerable y este tipo es no numerable. Entonces la desigualdad también la cumplo. Como cumplo esas condiciones, me puedo percatar de algo. Me puedo percatar que en realidad no, o sea, no cumplo la biyectividad. No cumplo eso. Esto no se cumple y se cumple en realidad solamente una inyectividad. Esta inyectividad acá. ¿Se entiende bien por qué ocurre eso? Porque en realidad C es no numerable. Si yo uno el conjunto numerable A al conjunto C, me da un conjunto que en realidad yo no sé qué pasa con él. ¿Se entiende bien eso? ¿Sí? ¿No? Eso porque A es infinito, ¿verdad? Es que el A y el C son conjuntos infinitos. La diferencia es que hay conjuntos infinitos más grandes que otros. Y eso debemos tenerlo claro. Y ahora, lo que yo dije en mi caso particular es que este conjunto de acá es numerable. Num, le voy a poner num. Ahí, num. Y este conjunto de acá es no numerable. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo uno estos dos conjuntos, no me puede dar numerable, porque yo sé que este conjunto es no numerable. Como yo sé que este conjunto es no numerable, yo voy a saber de antemano que este conjunto de acá, la unión de ellos, va a ser no numerable. Entonces, yo no voy a poder tener la biyección con un conjunto numerable, porque este de acá yo sé que es numerable. ¿Por qué yo sé que es numerable este conjunto de acá? Porque este tipo de acá es numerable, y este tipo de acá es numerable. Y yo sé de antemano que la unión finita de numerables es numerable. Mato, Dime, ¿a qué te refieres con la unión finita? porque estoy uniendo dos elementos, estoy uniendo A y estoy uniendo B. Unión finita, Ah, ya. dos elementos. Ya. ¿Cierto? Entonces, yo sé que esa unión va a ser numerable y yo sé que esta unión va a ser no numerable, porque en realidad yo tengo al menos un elemento que es no numerable. Es una unión finita de un elemento no numerable con un elemento numerable. Por lo tanto, yo no voy a poder tener la biyección, voy a ponerlo con otro color esto, color ratatouille. Ya. Yo no voy a poder tener la biyección entre ellos dos. La biyección. ¿Por qué no voy a poder tener la biyección? Porque en realidad este conjunto es no numerable y este conjunto es numerable. Entonces no va a existir la biyección. ¿Se entiende bien?
Sí, me quedó bastante claro, muchas gracias. Ya, ¿queda alguna duda de eso para que vayamos con la otra parte? Yo no te entendí bien lo de que era de la biyección. Claro, Pero porque al lo final, otro, eh, sobre lo mismo, la otra pregunta era de que si el uno no es numerable y el otro es numerable, eso quiere decir de que si el C no es numerable, el A está contenido en el C, ¿verdad? no puedes decir a priori que uno está contenido en otro. Solamente puedo hablar cosas de sus cardinalidades. Es decir, si ambos son numerables, yo voy a tener una biyección entre sus cardinalidades. Pero no puedo decir nada de sus elementos. Puedo decir cosas de cómo yo cuento sus elementos. No de cómo son sus elementos, sino de cómo los cuento. ¿Sí? Pero, y a partir de la igualdad con los naturales, ¿o no? Claro, porque por ejemplo, cuando yo soy numerable, por ejemplo, yo sé que A es numerable. Entonces yo sé que esto va a ser igual a la cardinalidad de los naturales y que va a existir una biyección entre ellos dos. ¿Ya? Porque yo sé que A es numerable. Pero no puedo decir lo mismo ahora, porque en realidad yo sé que la cardinalidad de B, por enunciado, va a ser mayor. Entonces podría ser no numerable. Y ese es el caso que estoy viendo ahora, para justificar que no tengo la biyección que yo quiero. No tengo la biyección entre estos dos conjuntos. ¿Sí? Ah, ya, sí, sí, te cacho. Muchas gracias. Ya, perfecto. Lo importante acá notar es que primero debo cumplir todas las condiciones del enunciado. Las condiciones del enunciado son esa, listo. Las cumplimos de perogrullo, listo, todo bacán. Y además de eso, cumplir la nueva condición que me dicen, que es que se cumpla esa desigualdad ahí. Es decir, que la cardinalidad de B sea menor o igual a la cardinalidad de C. Una vez que tengo dichas condiciones ya predefinidas, yo voy a poder estudiar cómo se comportan los conjuntos. Y a partir de eso, yo dije ya, si tengo esa desigualdad y soy conjuntos infinitos, lo único que puedo ver es ponerme en casos, y un caso en particular que me va a matar todo va a ser cuando C sea no numerable. De ahí llego a esta relación de acá, que en realidad yo tomo la unión de dos elementos, A y B, son dos elementos, dos conjuntos, unión finita de elemento numerable en numerable, y ahora unión finita de elemento numerable con no numerable es no numerable, listo. Como tengo que el conjunto de acá va a ser mayor o igual su cardinalidad al conjunto de acá, voy a poder decir que no existe una biyección entre ellos. A lo más, y esa parte es importante, ahí no sé por qué grité si estoy al frente del computador, a lo más, a lo más tengo una inyección. Y de hecho tengo la inyección y se prueba exactamente igual que la parte anterior. Ya. ¿Se entiende bien eso? Sí. Ya. Vamos con la otra parte. A ver. Espérenme. Quiero hacer... Ya. Para la parte C les voy a dejar un bosquejo de cómo desarrollarla. La parte C, recuerden qué pasa si a los naturales yo les quito el 0. Ese es el bosquejo. ¿Qué ocurre si a los naturales yo les quito el 0? ¿Dejó de ser numerable? No, No. No, ¿cierto? Porque recuerden que un conjunto numerable sin un conjunto finito, porque el 0 es un conjunto finito, es un singleton. Es un singleton. La cardinalidad de un singleton va a ser un puro elemento. Entonces es finito. Si yo a un conjunto numerable le quito una cantidad finita de elementos, no le estoy haciendo nada en realidad y sigo siendo numerable. Entonces, esto va a ser idea. Ahí. Idea. Y eso va a ser lo que hay que hacer en esta parte. Porque en realidad les dicen, ¿qué ocurre si A inter B es igual al singleton X0? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa realmente? Así van a tener que estudiar esa parte. Voy a dejar esa parte hasta ahí y vamos a ir ahora a al P2 para poder trabajarlo, que es un ejercicio que me interesa verlo. ¿Ya? Ya, vamos al P2. Wow, me queda caleta de hoja. Ya. Acá. Vamos a ver color. Esto. Ya. Vamos ahora al P2. ¿Qué me dice el P2? El P2 me dice lo siguiente. Vamos a hacer el P2A.
El AUX va a ser como hasta las 4:05, yo creo, como para terminar la idea del P2. Si no es muy largo el P2, en realidad. Como hasta las 4:05, más o menos, y eso. ¿Ya? Ahí para que vayan a pautear física, porque sé que están perones por física. Veamos el P2, que es un ejercicio importante de lo que sería la cardinalidad de conjuntos, y la parte de estructura algebraica lo vamos a dejar para la próxima semana. Ya igual le puedo subir de todos modos el desarrollo, que el desarrollo de los problemas les recomiendo hacer el P5 antes que el P4, y así, en ese orden, para que tenga un poco más de sentido la cosita. Pero la parte algebraica no es difícil. Vamos con la parte A. La parte A me dice lo siguiente. Me dice, sea un conjunto, yo le voy a llamar el conjunto, dígame una letra. Z. Ya, el conjunto Z. Vamos a poner la Z acuática. Ya. Ya. El conjunto Z va a ser definido de la siguiente manera. Me recuerda cómo hacer chapas. Definido como la terna, ojo, la terna x1, x2, x3, tal que esta terna pertenece a algo. Y aquí ya vamos con un poco de cosas más feas. Los reales, cruz los naturales, cruz los naturales de nuevo, tal que existe un n, no sé para qué tengo línea en esto si no lo ocupo, existe un n en los naturales, tal que x1 más x2 más x3 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a n. A n. Ya. ¿Alguien me explica qué conjunto acabo de escribir? No sé, el conjunto Z acuático sería así como los X1 pertenecientes a los reales, los X2 pertenecientes a los naturales y los X3 pertenecientes a los naturales, tal que existe un N perteneciente a los naturales, que la suma de los tres X definidos antes es igual a N. ¿Eso? Claro. Pensémoslo un poco en realidad. Es un conjunto como igual condicionado y bastante, porque yo sé de antemano que, a ver, color Charmander, yo sé de antemano que este tipo pertenece a los naturales, yo sé que este tipo pertenece a los naturales, y yo sé que este tipo pertenece a los reales, y después me dice que los reales, real hasta la muerte, ya, a los reales, y después me está diciendo que, comillas, esto es muy abuso de notación, lo estoy sumando, y me tiene que dar un natural, ¿cierto? Ya, aquí tenemos un par de limitancias, porque en realidad yo tengo algo que se llama cerradura para los naturales, pero la cerradura se cumple, que al final es una ley de composición interna, por si acaso, así como para darle el golazo a la materia que sigue. Si yo tengo la cerradura de los naturales para ciertas operaciones, en este caso para la suma, yo tengo cerradura de los naturales, en efecto, no hay ningún problema con eso. Si yo sumo naturales, son naturales. Pero si le meto un real, me puedo escapar del conjunto a cada rato. Basta que yo le ponga x1 igual a pi, y listo, mate todo. Ningún conjunto me sirve, ninguno. Porque ningún natural sumado a pi me va a dar otro natural, porque pi no pertenece a los naturales, ¿cierto? Entonces, ahí voy a tener una condición. Y la condición en realidad va a ser la siguiente. Voy a decir, tengo que ver cómo poder trabajar este conjunto. ¿Y qué es lo que queremos hacer al final? Lo que queremos ver, lo que nos pide el ejercicio, es estudie la cardinalidad. Cardinalidad. Como me dice estudie la cardinalidad, vamos a ver cómo yo voy a estudiar la cardinalidad. ¿Con quién lo voy a comparar? ¿Con quién les tinca compararlo? ¿Con qué conjunto que yo voy a hacer la cardinalidad? Con los naturales mismo. Con los naturales puede ser, ok, me parece. Es una buena opción. Entonces, ahí vamos a ver primero una condición de antemano que va a darme el mismo ejercicio. Veamos lo siguiente. Primero, primer caso, veamos lo siguiente. Veamos que si yo me tomo, ¿duda? ¿No? ¿14 Emiliano? Sí. Puta, casi. No, que no quería interrumpirte, pero se puede hacer. Es como el chanchullo si se está pidiendo estudiar la cardinalidad, estudiar el intervalo 0,1. Y solamente me quedo con el 0 y el 1.
Sí, pero no vas a tener ningún natural entre 0 y 1, y no vas a tener cerradura para ningún conjunto. Entonces ningún elemento de tu conjunto 0 y 1 va a servir, ¿Y el 1 y el 0? asumiendo que estaban abiertos. Ah, ya. Ya, claro, claro, claro. Es que en una parte vamos a ver un caso particular, pero vamos a ver lo siguiente. Mira, la intuición de este conjunto, vamos a decirlo, esta va a ser la idea que vamos a hacer. La idea es que Z acuática, la cardinalidad, sea igual a los naturales. Esa va a ser la idea. Pero esto de acá, yo lo puedo escribir por teorema de Cantor, Breinstein y no sé qué más, que está en el apunte, que es lo siguiente. Esto va a ser equivalente a decir que, apunte página 131, ¿algo? 132 creo, o 128, pero por ahí. Va a ser equivalente a que la cardinalidad de este sea menor o igual que la cardinalidad de n, y que la cardinalidad de z sea mayor o igual que la cardinalidad de n. Entonces, ahí yo voy a poder decir esto de acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero decir a priori? ¿O no? Así es. Entonces, vamos a tener que ver el primer caso y el otro caso. El primer caso, tengo que ver que un elemento de acá, de esta parte, me logre generar los naturales. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomarme una terna en particular. Y la terna que voy a tomarme va a ser una terna bonita en realidad. La terna que voy a tomar va a ser menos 1312, 1312, n. ¿Qué ocurre con esta terna en realidad? Esta terna pertenece al conjunto Z cuántica, ¿cierto? El 1312 fue un número arbitrario. No fue ningún mensaje subliminal, para nada. Para nada, ningún mensaje subliminal. Ya. Entonces, veamos lo siguiente. Yo quiero ver que en realidad, yo sé que esta terna que yo tengo acá, va a pertenecer a lo que sería el conjunto Z cuántica. Yo sé que pertenece ahí. ¿Por qué? Porque menos 1312 pertenece a R, 1312 pertenece a naturales, y el N fijo pertenece a naturales. Además de eso, cumple que menos 1312 más 1312 más n va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a n, ¿cierto? Entonces me cumple la condición de mi conjunto Z cuántica. Por lo tanto, yo puedo decir que vivo en Z cuántica. Vivo en Z cuántica. Porque cumplo sus condiciones. Luego de eso, que yo vivo en Z cuántica, voy a darme cuenta de lo siguiente. Esto de acá, yo lo hice para un n. ¿Pero para quién fue? Fue para todo n perteneciente a natural, ¿o no? ¿Todos tenemos claro eso? ¿Que fue para todo n? ¿Cómo? N arbitrario. N arbitrario. Ay, arbitrario. Podemos decir entonces que n, la cardinalidad de n, va a ser menor o igual que la cardinalidad de z cuántica. ¿A alguien le queda en duda esa inclusión o está más claro que el agua? ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? Ya. Sí, me causó como confusión un poco eso de que si tomamos dos números específicos, ¿cómo podemos concluir un para todo en n? ¿Por qué puedo concluir un para todo en n? Porque yo dije que esta terna pertenece a Z, ¿cierto? ¿Por qué pertenece a Z esta terna? Porque me cumple las propiedades de que pertenece a R, pertenece a N y pertenece a N. Un N fijo, pero es un N fijo cualquiera. Como es cualquiera, yo voy a tener para todo N y me va a cumplir en realidad la ecuación que me piden, que es esta de acá, que es equivalente a x1 más x2 más x3 es igual a N. Pero ¿qué pasó? Esto de acá yo lo hice para un elemento fijo en R, para otro elemento fijo en N, y para un N fijo en N. Pero ese N que tomé de acá es variable, porque va a ser para todo N perteneciente a natural. Por lo tanto, en realidad, ¿qué acabo de formar? Todo el conjunto de los naturales. Todo el conjunto de los naturales me va a cumplir mis condiciones en Z. ¿Por qué? Porque a todo el conjunto de los naturales, si le pongo x1 igual a menos 1312, x2 igual a 1312 y x3 igual a n,
voy a poder formar todos los naturales. Y además de eso, la terna x1, x2, x3 va a pertenecer a Z acuática. ¿Se entiende bien ahora? Sí, ahora sí. Ya. Entonces tenemos esta inclusión de acá. Luego de eso, veamos la otra inclusión. Y para la otra inclusión, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo lo puse acá? Ah, ya, como eso. Ya. Vamos con la parte 2. La parte 2, por demostrar que la cardinalidad de Z cuática va a ser menor o igual a la cardinalidad de N normal. Veamos lo siguiente. Veamos que x1 es igual más x2 más x3 va a ser igual a n. Esta es la condición. Esta es una condición de Z, ¿cierto? Veamos ahora qué pasa con esto. ¿Qué ocurre si yo despejo ahora el x1? Porque el x1 al final es el que nos hace problema. Porque el x1 puede vivir en los reales, o puede ser parte de un conjunto más pequeño de los reales, pero lo que importa es que va a ser parte de los reales. Y cuando yo soy parte de los irracionales, o de los racionales, me molesta, y me hace problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si x1, o sea, sabemos que esto va a ser equivalente a decir que x1 va a ser n menos x2 menos x3. ¿Todos me compran esa? Solamente pasa restando y despejé el x1. ¿Y ahora qué ocurre? Sabemos que este tipo de acá, vamos a ocupar color Wailord, ya, este tipo de acá va a ser natural, y que este tipo de acá va a ser natural, y que este tipo de acá va a ser natural, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Entonces, en realidad, todo este elemento va a pertenecer ¿a quién? Va a pertenecer a Z entero, ¿o no? Porque yo tengo una especie de cerradura, que yo la conozco. Cuando yo resto dos naturales, siempre voy a caer en Z, voy a caer en los enteros, porque no condicioné que un natural fuera mayor que otro. Entonces la resta puede ser negativa. Cuando yo sumo dos naturales, siempre voy a caer en los enteros, en particular en Z. Cuando yo resto dos naturales, siempre voy a caer en Z, en particular en N bajo una condición, pero lo que me importa es que voy a caer en Z. Para dejarlo de un modo general, voy a decir entonces, puedo concluir que x1 pertenece a Z entero, ¿cierto? ¿Todo bien con eso? ¿Por qué concluí? Y ahora la parte Sí. importante, ¿por qué puedo concluir esto? Por la cerradura. Por la cerradura o ley de composición interna, como quieran decirle, ya son grandecitos, así que pueden decirle ley de composición interna, por la cerradura de Z para la suma. O resta en realidad, porque restamos, pero como que sumar es sumar el inverso aditivo. Pero pongámosle suma para que sea más general. ¿Ya? Todos claros y correctos. ¿Por qué tengo esto ahora? Tengo que pertenece a Z, el X1. Ahora yo sé que el X1 pertenece a Z, ¿cierto? Una vez que yo tengo que el X1 pertenece a Z, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que el Z acuática, el conjunto Z acuática, ¿a quién va a pertenecer? Va a pertenecer ahora al conjunto, al producto cruz de Z entero, cruz N, cruz N. Lo que intercambié fue el reales, que estaba acá arriba. Había un reales ahí. ¿Y por qué lo intercambié por Z? Porque descubrí que para ser un elemento del conjunto Z acuática, siempre, pero siempre, pero siempre, voy a tener que hacer un entero. Si no, no me va a servir. Si yo soy una fracción, a dicha fracción, perdón, si yo soy una fracción y tengo naturales restándose, nunca voy a formar una fracción, nunca. Si soy un irracional y tengo naturales restándose, nunca voy a formar un irracional. A eso va. Por eso yo puedo condicionar esta cosa y puedo decir esto de acá, que en realidad el conjunto Z acuática pertenece al producto cruz de estas cosas. ¿Claro? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, se entendió bastante claro. Entonces,
¿Qué podemos decir? Yo voy a poder decir entonces que el producto Z, la cardinalidad de Z, va a ser menor o igual a la cardinalidad de esto cruz esto. ¿Por qué yo puedo decir esto ahora? Porque todo elemento de Z va a ser escrito como un elemento de acá. Es decir, sea, la parte formal, sea x1, x2, x3, perteneciente a Z cuática, entonces x1, x2, x3 va a pertenecer a Z de enteros cruz n. Porque todo elemento del conjunto Z, va a ser escrito, todo elemento del conjunto Z va a ser escrito como esta terna, y la terna sí o sí va a tener que estar en este conjunto de acá, en este producto cruz. ¿Se entiende bien eso, cierto? Porque si yo no tomo un elemento entero acá, no voy a ser parte del conjunto Z cuática. Eso lo tengo que tener claro. Si yo no tomo un entero, si yo tomo un irracional, si yo tomo una fracción, no voy a ser parte del conjunto Z cuática. Entonces, ahí yo puedo decir que todo elemento de Z, no. Todo elemento de Z se va a escribir como un elemento de esta terna. Pero además de eso, ¿qué sé yo? Yo sé lo siguiente, pero la cardinalidad de enteros cruz n, aquí va a ser igual. Esta cardinalidad va a ser igual a la cardinalidad de los naturales. ¿Por qué? Porque es producto finito, de numerables. Y como es producto finito, ¿por qué soy producto finito? Porque soy 3 elementos. Solamente soy 3 elementos. Entonces voy a hacer un producto finito de numerables. Como soy solo 3 elementos, soy un producto finito de numerables. Yo sé que producto finito de numerables es numerable, lo cual va a equivaler a que esta cardinalidad va a ser igual a esta cardinalidad va a ser igual a esta cardinalidad. Por lo tanto, ¿qué tenía yo? Yo tenía acá, luego, yo sé que la cardinalidad es Z cuática, va a ser menor o igual a la cardinalidad de Z cruz n, pero esto de acá, yo sé que igual a la cardinalidad de naturales. Entonces, por transitividad de la desigualdad, yo sé que la cardinalidad de Z cuática va a ser menor o igual a la cardinalidad de naturales. Y además de eso, ¿qué había probado yo antes? Yo había probado, tengo esta parte de acá, pero también tengo esta parte de acá. No, eso es lo que quería mostrar. Acá. También tengo esta parte de acá. Entonces, como tengo esas dos desigualdades, yo puedo concluir que la cardinalidad de Z cuática va a ser igual a la cardinalidad de N. Listo. Sacamos la cardinalidad del conjunto completo, que sería el conjunto que definimos acá arriba. Este conjunto. Ya, ¿quieren que recapitule un poco la información? Sí, por favor. Ya, recapitulemos un poco la información. Primero, me definían un conjunto Z. El conjunto Z, voy a rayar todo con verde. Ya. Me definían este conjunto Z, este conjunto de acá. ¿Ya? Me lo definían de cierta forma y a partir de eso yo logré, en un caso particular, generar todos los naturales. Porque cuando yo ocupaba esta terna de acá, yo podía generar un n cualquiera. Y el n en realidad pertenecía a los naturales. Por lo tanto, yo iba a poder generar todos los naturales. Como podía generar todos los naturales, tenía esta primera desigualdad que le vamos a llamar desigualdad 1. Luego de eso, yo quiero ver cómo se comporta ahora la otra desigualdad. Entonces, ¿qué me di cuenta yo? Tomé la condición que me pide el conjunto Z cuática, y dicha condición
yo dije ya, voy a despejar el x1, que era el elemento que me molestaba. ¿Por qué me molestaba el x1 en realidad? Ese elemento me molestaba porque era parte de los reales, y yo no tenía cerradura para los reales. A través de naturales, yo nunca voy a poder formar un irracional o un racional. Entonces, despejamos lo que sería el x1. Una vez que despejamos lo que sería el x1, nos queda esta parte de acá, nos dimos cuenta que el x1 tenía cerradura en los enteros. Por lo tanto, yo iba a poder decir esta desigualdad de acá, que todo elemento del conjunto Z acuática va a poder ser escrito como elemento de este producto cruz de acá, del producto de Z cruz N. Claro, ¿por qué? La parte formal. La parte formal es porque sea un elemento cualquiera en Z acuática, ¿qué va a pasar? Todo elemento x1, x2 y x3 va a pertenecer a este conjunto, porque este tipo de acá siempre tiene que ser entero para poder cumplir la condición de estar en Z acuática. Y esto ya venían definidos desde antes, porque x2 y x1 siempre vivían en Z, en N. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo decía ya, listo, la cardinalidad de Z es menor o igual a la cardinalidad de Z cruz N. Luego, yo puedo darme cuenta de esta igualdad de acá. ¿Por qué me puedo dar cuenta de esta igualdad? Porque voy a hacer un producto finito entre conjuntos numerables, porque sabemos que Z, los enteros son numerables, sabemos que N es numerable y que N es numerable. Ahora soy un producto de tres cosas. Esos tres productos, esos tres conjuntos, le hago un producto, y es un producto finito, porque son tres, solo son tres. Entonces yo me voy a dar cuenta que en realidad este tipo de acá, la cardinalidad de esto, va a ser la cardinalidad de los naturales. Porque soy un producto finito de cosas numerables, entonces voy a hacer un conjunto numerable. Luego de eso, yo me di cuenta de lo siguiente, ocupando la desigualdad anterior, es decir, esta desigualdad, yo descubrí que esto de acá va a ser igual a la cardinalidad de N. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Yo puedo decir que la cardinalidad de Z acuática va a ser menor o igual a la cardinalidad de N. A lo cual le vamos a llamar ecuación 2. ¿Y qué pasó? Juntando ahora parte 1, ecuación 1, desigualdad 1, con desigualdad 2, podemos decir, juntando 1 y 2, podemos decir que la cardinalidad de Z acuática, del conjunto que teníamos en un comienzo, va a ser igual a la cardinalidad de los naturales, lo cual quiere decir, por lo tanto, numerable. ¿Queda claro ahora? Quedó bastante claro. Ya. ¿Queda alguna duda ahora, chicos? Chicas, estimados, señorita, caballero, vende huevo, se me cae, lo recojo, voy al baño. ¿Qué va un juego? Ya. Eso, son las 4:15. Esa sería como la auxiliar de hoy día. Vimos entonces conjuntos finitos, completamente. Y a partir de conjuntos finitos vamos a trabajar ya lo que sería estructura algebraica la próxima semana. Igual de todos modos les voy a subir ese desarrollo lo antes posible. De todos modos hay vacaciones ahora, así que les deseo unas muy buenas vacaciones. Es raro que hayan tan pocos, tomando en cuenta que la auxiliar anterior habían 200 personas, ahora hay 30. Eso, les deseo una muy buena semana de descanso, intenten estudiar, no pierdan el ritmo, despejense un rato. Y ánimo para física se pasa, aunque hagan aproximaciones raras, física se pasa, se olvida y no pasa nada. ¿Ya? Eso, que tengan una muy buena semana de descanso, les mando un abrazo y me retiro ahora. Muchas Bueno, que gracias. te vaya muy bien. Chao, gracias. Pato, gracias. Tenga buena Chao. tarde. Chao, Pato. Feliz viernes. Chao, buenas vacaciones igual. Gracias. Hasta luego. Descansen, cabros. Buenas vacaciones. Eh,